Un feliz lunes, ya 29 de junio, se está terminando el mes de junio, la mitad del año, estamos empezando la segunda pronto y vamos a comenzar esta semana hablando de lo que no ha parado y es la cantidad de compañías que se han estado sumando en los últimos días y la última semana a lo que sería este boicot publicitario contra Facebook y otras redes sociales, algunas siendo parte de este movimiento que nació a mediados de junio, que es justamente como boicot, otras simplemente anunciando que van a dejar de anunciarse durante el mes de julio. Algunas compañías dicen durante el resto de este año 2020 en la red social, como una manifestación de rechazo a las políticas de Facebook, que para estas compañías resultan insuficientes para contener discursos de odio, desinformación, incluso todo lo que toca a incitación a la violencia y acoso. Apenas el viernes escuchábamos a Mark Zuckerberg en un town hall hablar de ajustes que haría a la política de la compañía, y ese anuncio del viernes pasado no fue suficiente para que empresas que son multinacionales, nombres de la talla de Unilever, Starbucks, se sumaran también a decir no vamos a anunciarnos de aquí al resto del año, o no vamos a anunciarnos en estas plataformas en el mes de julio. Así que este es un importantísimo tema. La acción de Facebook, por cierto, el viernes caía 8%. Vamos a ver cuánto cae la acción, no solo de Facebook, sino de otras plataformas digitales o redes sociales en relación también con este tipo de estrategia. Ahí está mi invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Eric? Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital, pero también coautor de la llamada Declaración de Salta, la Declaración sobre Libertad de Prensa en Entornos Digitales. Se puso interesante, ¿no? Se puso muy interesante porque ya muchos usuarios de a pie o aparentemente usuarios habían comenzado a pedirle a Facebook que tomara posiciones sobre estos discursos de odio que ocurrían en la red, y Facebook en primera instancia había dicho, no, la verdad creo que todo el mundo debe hablar, no voy a intervenir por un tema de equilibrio funcional. Pero al final, los verdaderos usuarios de la red son aquellos que pagan por el pago de publicidad. Y en este caso, las empresas lograron hacer lo que no pudieron los individuos, y es poderle decir a Zuckerberg, mira, tienes que detenerte, cambiar tu política, tomar posición, tomar partido, y en este caso, además, el partido que debes tomar es un partido en contra de los discursos de odio, y tienes que ser de una manera activa, porque si no, te retiramos los recursos que son aquello de lo cual como organización vives. No es la primera vez que las organizaciones privadas toman partido en un debate público, llamarle de alguna manera, pero lo cierto es que esta vez además van consecuentes con muchas de las posiciones que se han ido tomando con el transcurso del tiempo de protección de minorías. También nos obliga a reflexionar de hasta qué punto esto se va a generar en un instrumento de censura para determinados discursos, y es parte de los peligros que uno toma en el entorno de solamente dejarse llevar por la economía y no en base a los principios de derechos humanos. Todo esto que me estás diciendo es verdad. Hay dos aristas interesantes. De momento estamos hablando de una campaña que está concentrada en Estados Unidos, que tiene su origen en las protestas por la muerte de George Floyd en mayo, en el Labor Day. A mediados de julio surge este movimiento como campaña, pero también tiene que ver con un patrón de conducta de un presidente estadounidense que habla, incluso cuando lleguen los saqueos van a llegar los tiros, ¿no? O hablando de que con la votación por correo se convertiría en un masivo fraude como nunca en la historia estadounidense. Es decir, hay unas razones que son muy locales, pero la participación de estas compañías, pues son compañías también multinacionales. ¿Cuánto piensas que esto puede salpicar otros países, otras circunstancias, otros debates similares en el mundo? Para empezar, la mayoría de las plataformas que usamos en la mayoría del mundo son plataformas ubicadas dentro de Estados Unidos. Twitter, Facebook, Google, YouTube, diversos instrumentos digitales tienen su base, pero tienen operaciones en otros lados. Sin duda alguna, no es la primera vez que se toma partido para una decisión relacionada a la libertad de expresión. Ha habido casos en Brasil, en su momento bajo el gobierno de Dilma Rousseff y de Lula. También ha habido casos en Francia hace casi 20 años atrás, que han ido creando este desarrollo de cómo se deben de construir las herramientas de control. Alemania también expresaba la necesidad de que Facebook tomara algún tipo de acción proactiva en contra de los fake news. Es decir, toda la construcción que ha venido habiendo en los últimos 10 años ha ido haciendo de que no sean irresponsables directamente
los intermediarios de información, llámense las plataformas digitales, sino que tomen decisiones adecuadas, primero, respetando los derechos humanos de todos, segundo, respetando a las minorías que pueden ser vulneradas, y tercero, tratando de evitar la utilización de las redes para afectar más el equilibrio social. Si bien estamos en Estados Unidos en su gran mayoría, también va a poder tener una afectación de cómo alguna gente alrededor del mundo ya va a dejar de ver publicidad por un lado, pero también puede que comience a ver un contenido tamizado. La pregunta es, ¿cómo haces un tamizaje adecuado sin caer en el exceso o sin caer en el falso positivo o el falso negativo, dadas las circunstancias? Pues es un poco el terreno que no quería pisar Mark Zuckerberg, pero quienes están, la Liga Antidifamación y estas otras organizaciones que están reclamando, pues están diciendo que la empresa ha hecho muy poco. Y de hecho, saqué, Eric, los 10 puntos que ha pedido estas organizaciones a Facebook. Y, por ejemplo, está, entre otras cosas que me parece muy razonable, está pidiendo que le permita que las personas que padecen acoso o mensajes de odio puedan conectarse en tiempo real con un ser humano. Imagínate, con un ser humano, o incluso retribuir o regresar o reembolsar fondos o dinero a aquellas empresas que estén anunciándose junto a mensajes que están incitando al odio. Hasta cierto punto se antoja que este tipo de prácticas las hubiera, el hubiera no existe, pero las debieron haber controlado antes de que llegara este movimiento, ¿no te parece? Sí, sin duda la autorregulación es uno de los elementos básicos que tiene el Internet, es uno de los elementos esenciales que fue construida la red y se esperaba muchísimo más de este tipo de plataformas, sobre todo por la cantidad de contenido y la cantidad de alcance que tienen. Si bien la espera podía ser parte de los usuarios de a pie, si quiere llamarle tú y yo, los comunes, no ha sido hasta la afectación del bolsillo que de pronto Facebook ha dicho, creo que aquí hay un problema. Ya se había anunciado, ya Facebook sin duda había avanzado en la construcción de una suerte de tribunal global que estaba comenzando a ver estos temas donde diversos expertos están involucrados, pero este fue un avance muy tardío frente a lo que ya se venía construyendo. Esto no es solamente el fenómeno de hace unas semanas, esto viene muchísimo tiempo atrás. Las discusiones van a continuar, pero van a comenzar a llegar también a otras plataformas pequeñas, locales, de un propio país, y ahí no necesariamente va a ser un debate sobre el discurso de odio, sino que pueden tergiversarse y terminar siendo herramientas para no decir determinadas cosas y puede ser un problema para censura de libertad de expresión. Ese delicado equilibrio es el que tiene que enfrentar Facebook para no caer por el otro extremo en mecanismos de censura privada. ¿Cuánto esto de crear una tercera entidad que se dedique con expertos que sean expertos en este tema de discurso de odio, que sepan supervisar todo lo que toca a negar el holocausto, a recomendar vacunas, etcétera? Es decir, hay temas que parecen casi obvio. ¿Cuánto esta creación de grupos externos arriesga o retira ese riesgo de lo que tú estás hablando, que es ese tema de la censura, Eric? De hecho, creo que lo que estaban buscando era minimizar el riesgo, pero lo hicieron muy tarde. O sea, si bien hay un acto claro y concreto de darle poder y ejercicio, tienes que son un grupo de personas que van a tener que utilizar instrumentos. Ahora, el otro extremo es llegar a poner un supervisor por cada persona que sube contenidos y entonces lo que tienes es un mecanismo de control de contenidos globales, pero mientras no sea previo, sea posterior, jugando en los límites de la libertad de expresión, haya mecanismos para evitar que un contenido censurado o que haya sido construido legítimamente pueda ser vuelto a colocar, va a tener que trabajar muchísimo Facebook en esto. Pero estos son los retos que ahora presentan. Y son retos nuevos que no solamente tienen que ver con el presidente Trump. De hecho, algunas plataformas ya tomaron partido y decisión y, por ejemplo, no se han visto afectadas, pero no necesariamente también tienen los mismos problemas de economía ligadas a la inversión publicitaria que tienen las plataformas. Es un delicado equilibrio, pero que está mostrando que muchas organizaciones están decidiendo tomar partido en donde antes se decía que no había mayor interrelación entre la actividad económica per se y la actividad política per se. Ahora, Facebook tiene 8 millones de anunciantes, es decir, que en este gran universo, pues sí tienes los grandes nombres globales que hacen ver a esto enorme,
pero también tienes que hablar de los pequeños anunciantes, que debe ser ese universo más pequeño, pero de los que también ha dependido Facebook. Más de 70,000 millones de dólares de publicidad, ingresos publicitarios el año pasado, más de 17,000 millones en este trimestre, encerrados por la pandemia, con la gente volcada en redes sociales. O sea, eso es un trancazo, pero ¿cuánto realmente teniendo ese universo inmenso de anunciantes, y esto es más un asunto de mercado, claro, crees que le hace repensar a la compañía lo que hasta el viernes anunció? 8% de baja en la acción creo que te hace pensar directamente que algo está ocurriendo si no logras recuperarlo rápidamente. Puedes perder estos anunciantes, compensarlo con otro dinero, pero los impactos ahora ya se están volviendo a medir mediáticos. Esto ya no es un juego simplemente económico, sino, Unilever ya no está, ya no están estas marcas que uno comenzaba a ver, aparecen otras marcas. ¿Por qué están tomando esta decisión? Y esto obliga a que las personas, de nuevo, los usuarios finales, comiencen a preguntarse qué está pasando con la plataforma y digan, a lo mejor esta no es la plataforma donde quiero estar, a lo mejor quiero una que sí tenga una posición más libertaria, o a lo mejor no quiero y estoy en contra de estas empresas que están haciendo este tipo de boicot porque yo sí quiero leer todo. Va a depender mucho de las libertades de las personas y es bastante complicado evitar que el instrumento termine siendo un instrumento de censura. Ese es el real reto que va a tener que enfrentar Facebook ahora. La baja de las acciones es solamente un elemento, puede seguir bajando, pero las compensaciones económicas no compensan la compensación de imagen, que en el largo plazo es la que más le afecta a la compañía. La reputación, en otras palabras. Oye, dime, yo sé que es un tema delicado, pero uno se mete a veces a las redes sociales y la gente encuentra en las plataformas de Twitter, Facebook, el espacio perfecto para denigrar, para acusar, y estamos en sociedades polarizadas. Yo sé que te he preguntado esto varias veces de nuestras charlas que hemos tenido en estos tiempos de COVID-19, pero ¿cuánto ves? No sé si decir necesario, o cuánto ves que también vamos a tener estos ecos de conversación de, a ver, tenemos que encontrar la manera en la que todavía hagamos más para que en estas sociedades polarizadas podamos mantener estas distancias y menos incendiarias, nada más como nos hablamos entre nosotros en las redes sociales, Eric. Creo que no es solamente las redes sociales, creo que las sociedades se están polarizando y lo encuentras también en las discusiones en una mesa, en una casa. Es decir, ya la toma de conciencia de las diversas minorías y sobre todo la toma de conciencia en actividades que uno ya se vuelve más parte de la acción partidaria, de la acción política, regresar literalmente a los griegos como Aristóteles, no un son politicón, somos parte del proceso. Identificarnos como parte de esta discusión es el que nos está llevando a tomar cada vez posiciones, algunas más radicales, pero que son necesarias dentro de una discusión democrática. La radicalización del discurso no debe implicar por ello una violencia sobre el otro, sino un respeto irrestricto sobre el otro. Y este respeto sobre las minorías es el que realmente está complicado, y eso no se enseña en las redes sociales, eso se enseña en la casa, en la escuela, en la comunidad. En tiempo de pandemia, donde no puedes interactuar con otros, va a ser bastante complicado lo que les estamos enseñando, sobre todo a los niños, a través de teleeducación, a través de estos instrumentos, porque puede ser que la siguiente generación no tenga tantos elementos de tolerancia en un diálogo y a su vez de respeto por los valores de los otros, que es la base de la democracia. Por supuesto, pues prácticamente estamos hablando de las reglas del juego, las que están, y evidentemente refleja lo que hay afuera, en las redes sociales se refleja lo que traemos y se refleja ahí, pero pues esta es una discusión que parece que no está terminando. Gracias, Eric, te deseo una feliz semana y saludos hasta Perú. Ya, gracias, y bueno, aquí ya estamos pues comenzando a levantar la cuarentena, centena, ya no se sabe muy bien cuántos días van a ser. Esperemos que no haya mayor cantidad de contagios, pero va a ser un tiempo de llevarlo con cuidado. De desafío, que les vaya bien, un abrazo solidario y hasta cualquier momento, Eric. Listo, cuídate.